contratos de exportación. Entonces vamos a ir empezando. En primer lugar, ¿qué entendemos por un contrato? Un contrato es un acuerdo entre dos o más personas, en este caso, que pueden ser personas naturales o personas jurídicas, en las cuales tienen obligaciones entre ambas partes. Estas obligaciones hay que entenderlo, que un contrato de compra-venta internacional puede ser establecido entre el exportador y el importador. En el caso de esto, el exportador tendrá como punto inicial en esta negociación el tema de, ¿cómo se llama?, de envío de producto en las condiciones pactadas, de acuerdo a las características que se han establecido en este contrato. Además, en este caso, es preparar la documentación y enviar el producto hacia el mercado internacional, de acuerdo al ICOTAM que se haya pactado. ¿Okay? El importador, en este caso, va a depender mucho del aspecto de qué, de recibir el producto correctamente, verificar si es lo que él ha solicitado y por último hacer el pago pertinente. Entonces, ya sabemos las obligaciones de ambas partes. Ahora, este contrato se trata de una transmisión de propiedad entre el vendedor y comprador. Ahora, el comprador contrato va a tener tres elementos fundamentales y esto hay que tenerlo muy en claro. Primero, hay que establecer, en este caso, los datos relativos a las partes, que es participar en el mismo. ¿Cuál es la prestación o la contraprestación que van a atender cada uno de los beneficiarios? En caso ya lo había explicado, el vendedor, su aspecto fundamental en este caso es preparar un producto de acuerdo a las características pactadas en el contrato. Segundo, establecer la documentación y después, en este caso, enviar el producto de acuerdo a las negociaciones que hayan tenido. Y el comprador, como ya lo expliqué, en este caso, prepararlo y, ¿cómo se llama?, decir el producto y pagar por el precio. De esta forma, un contrato hay que tener muy en cuenta el tema que siempre es que el documento sea firmado por ambas partes y por un letrado, en este caso, para si alguno, digamos, después puede existir discrepancias en el determinado contrato. Estos contratos hay que ver en qué idioma lo vamos a pactar, en qué tipo de cultura, hay que saber las culturas de ambas partes y también los sistemas legales, ¿ok? Que es muy importante tenerlo cuando firmamos estos contratos internacionales y se juega un papel muy importante ese futuro, negocios o qué relación de ambos, ¿no? Al hacer este tipo de negocios, la empresa con sede en alguna de las partes debe tener los acuerdos escritos y también cubrir también los exclusivamente puntos de negocio internacionales. Hay que pensar en este caso que en los contratos internacionales hay que establecer el lugar de entrega, hay que establecer en qué legislación vamos a pactar, también establecer cuál es el precio de Icotep, el precio del Icotep, cómo vamos a pactar, y también ver si, que algo que siempre se establece, ¿no? Si existe alguna penalidad o una resolución en este acuerdo. Hay que entender que existen diferentes tipos de contratos a nivel internacional, pero dentro de los contratos son acuerdos legales, sí, ok, que están sometidos a ordenamientos jurídicos, también en este caso. Estos acuerdos tienen principalmente términos que nunca tenemos que olvidar y existe antes de un contrato porque el perfeccionamiento de una negociación que viene a ser el contrato internacional, ¿ok? Que puede ser pactados en base al derecho internacional también. Entre los tipos de contratos internacionales que podemos visualizar o que son los más recurrentes o habituales son el contrato de venta internacional, el contrato de distribución internacional, las franquicias, las agencias internas, el aspecto del agenciamiento internacional cuando tienes un agente comercial, los contratos de representantes con ventas internacionales, el aspecto de una suministración o distribución internacional también es muy importante. La fabricación o los servicios internacionales que a veces se pactan en algunos y los contratos de alianzas estratégicas internacionales. Entonces vamos a empezar por el que más común o el que más nos interesa en el caso de un tema de compra-venta internacional. ¿Ok? Esto ya sabemos que tenemos dos partes, el importador y exportador, que, que tenemos que se comprometen para que el intercambio de una mercancía, uno entrega una mercancía y el otro le va a pagar por el precio.
¿Ok? ¿Qué hay que tener en cuenta o qué datos son muy importantes tener en los contratos internacionales? Uno son los precios, otro es la cantidad que vamos a pactar. En este caso, ¿cuánto es? Si son 10.000 unidades, 20.000, 10.000 toneladas, dependiendo del producto, o son en kilos. ¿Ok? ¿En qué ICOTER vamos a establecerlo? En si es un ICOTER SWOT, un FOC, un DDP. En este caso, acordándonos que el ICOTER, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que los ICOTER establecen las siguientes condiciones y que no nos debemos olvidar. Va a establecer el costo, va a establecer el lugar de entrega, va a establecer entrega, las responsabilidades que tienen ambas partes, responsabilidades y documentación necesaria. ¿Ok? Esto no nos olvidemos. Ahora, adicionalmente, que los Incoterms establecen, son muy importantes que establecer las siglas, como por ejemplo SWOT, también establecer el lugar de entrega, que puede ser SWOT Santanitas, quiero ponerle en este caso, y la versión en la que se está negociando, la versión 2020. Que eso es muy necesario que cuando ustedes negocien los Incoterms, lo tengan bien mapeado en este caso. Ujú. Listo. Además de esto, hay que ver que dentro de la negociación hay que ver la calidad de producto, es decir, si es calidad A, B o C, y también especificar claramente las especificaciones técnicas, ¿ok? Si especificaciones técnicas en el aspecto de preparación, mantenimiento que tenga el producto y el puerto de destino donde vamos a dejar la mercancía. Entonces, esas cositas son muy importantes que las tengamos pactadas en esto que viene a ser los psicotermos. Disculpen, los contratos internacionales. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta en contrato de compra-venta? En este caso, el momento y forma de pago. También a veces nos olvidamos, pero hay que saber si lo vamos a pagar al contado, vamos a pagarlo al crédito, ok, o transferencia bancaria, dependiendo cómo ustedes negocien. Además, ¿dónde vas a entregar la mercancía? La entrega de la mercancía es importante, la entrega de documentos, las certificaciones. Puede que tenga una certificación de calidad, una certificación sanitaria. También si necesitas una certificación de origen que te puedan pedir. Entonces, eso lo tenemos que tener mapeado. También hay que ver si te van a exigir una patente, una marca dentro del contrato, que es la cesión de una marca o de una patente para la fabricación de ese producto, la vigencia del contrato también. Eso a veces nos olvidamos, es decir, ¿cuánto va a estar de vigente? ¿Un año, un mes o solamente por un embarque? Eso ustedes lo tienen que pactar o indicar claramente. También hay que ver en este caso la legislación aplicable, si va a ser con la legislación de Perú o si va a ser con la legislación del importador. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo negocio en aspecto de estos contratos, y si tengo un problema, una discrepancia y un juicio, en este caso, y lo hago con legislación del otro país, ¿qué se puede dar? En este caso con Francia. Entonces, si yo lo hago con esa legislación, tendría que contratar a un abogado que maneje, digamos, el aspecto judicial que se hace en dicho país. Entonces, eso va a tener un costo y ese costo hay que tenerlo bien identificado. Hay abogados en otros países que pueden ser que te puedan cobrar, digamos, acá te podrían cobrar, digamos, ponemos 100 soles, 200 soles, no sé, estoy disparando al aire. En cambio, en otros países pueden que nos cobran un mayor costo y ahí, ¿cómo tendríamos que hacerlo, no? Esa es la gran pregunta. Entonces, eso también cuando un amigo me decía, ¿no? ¿Estamos dispuestos a pagar por ese precio? Sí, ese es el aspecto que hay que manejar. El sostenimiento del arbitraje, si en caso existiera una discrepancia entre ambas partes, lo vamos a poner en este caso eh, una especie de un juicio o también una conciliación que podría ser en la Cámara de Comercio de Lima.
Y por último, la firma en contrato. Entonces, ya sabemos qué tics debemos manejar en un contrato. No se olviden, se los estoy poniendo bien claro. Precio, cantidad, Incoterms, calidad, especificaciones técnicas, puerto de destino, el momento de forma de contrato, las entregas, la entrega de las mercancías, entrega de documentos, certificaciones, patentes, marcas, vigencias del contrato, legislación y sometimiento a arbitraje y firma de contrato. Normalmente un contrato de compra internacional que tenemos acá es en qué normas. Las normas que se van a aplicar es el Convenio de Viena, que cuando fue firmado en el año 1980 en Austria en este caso. ¿Ok? Este tipo de modelo de contrato se estableció con la necesidad de un aspecto moderno, establecer, digamos, un aspecto equitativo entre las partes, es ser uniforme para todos en este caso. ¿Ok? Ahí, ¿cómo se llama? Raiza nos ha pasado un link. En ese link es un formato para que ustedes pongan su asistencia. Porque es importante en este caso el pasar la asistencia, tiene dos motivos. Uno es para, ¿cómo se llama? Para que les pasen las PPTs, si les interesa. O también en este caso para que les pase el video. Entonces, les recomiendo que se inscriban, ¿ok? Para que tengan, digamos, para que les puedan entregar esa documentación. Perfecto. Entonces ya hice la mención a eso. Entonces, además de esto, estos contratos, como les decía, que es un aspecto indicativo porque da los beneficios para ambos. Ok, también en este caso contribuye a dar un aspecto de adecuada seguridad, de intercambio, digamos, comercial o de reducir los costos o gastos operacionales. En estos contratos de compraventa, ¿qué es lo que estableció correctamente? Y esto es muy importante. Ok, la formación del contrato de compraventa. También estableció los derechos y obligaciones de las partes, en este caso. También estableció, no regula la validez de otros contratos o estipulaciones o transferencia de propiedad. ¿Qué es lo que permite en este caso? ¿Es un mecanismo utilizado para resolución y disputas? Sí. ¿Es un aspecto alternativo a un proceso judicial? También. Acá esto es voluntario. Sí, establece digamos, voluntario porque ambos, nadie le ha puesto, como decir, una pistola para firmar el contrato. No, simplemente ambos se juntan y quedan, digamos, en la necesidad de este acuerdo con las especificaciones claramente. A ver, la presentación está en la pantalla. ¿Me podrían confirmar si ven la presentación? Indica que no ven la presentación. Sí se ve. Sí se visualiza. Ok, Sí, está todo entonces es un claro. problema Sí de se ustedes. visualiza. Ok, pues la que tiene problemas es usted. Listo, entonces ya habiendo confirmado, por si acaso. Ujú. Entonces, decimos en este caso, es un aspecto voluntario porque a nadie se exige firmar el contrato, sino usted lo verifica, lo observa y analizan cada una de las cláusulas. Es importante que ustedes, cuando tengan ese tipo de operaciones, chequear cada cláusula porque eso les va a dar la seguridad de lo que están firmando. Y si están en desacuerdo, es una recomendación clara y precisa que por favor hagan las preguntas pertinentes. ¿A quién tienen que hacer las preguntas pertinentes? A la otra parte. ¿Qué significa? ¿Por qué? Pues a veces no conocemos la legislación del otro país o no conocemos qué tiene de importancia. A veces ha pasado de que a veces firman un contrato y no saben qué significa un término ICOTEU, POC o DDP y después lo firman y comienzan a preguntarnos a nosotros, ¿qué es lo que firmamos? Disculpen, pero si usted ya lo firmó, acá está su firma aceptándolo los, los aspectos importantes. No es que lo firmé por un aspecto de adición. Disculpe. Entonces, lo que usted está firmando es que usted va a dejar la mercancía en el puerto. Y ahí se ve de que pone FOB Perú. Y ahí viene el problema. ¿En qué puerto lo va a dejar? ¿En el puerto de Arequipa? ¿En el puerto de, cómo se llama, de Callao? ¿O lo va a dejar en el puerto de Piura? Ah, no llegamos a este aspecto. Otro punto importante que a veces cuando vienen acá a Perú les dicen, ya, firmé un acuerdo, un convenio. Ok, lo vamos a ver. Y vemos en qué tipo de forma de pago has establecido. Y vemos que hay una ambigüedad porque no lo menciona en el contrato.
¿Que no lo hemos puesto? No. Entonces ahí también hay otro aspecto importante, que no estableciste correctamente en tu forma de pago. Y el más que yo he visto a veces es que no identifican bien las características del producto que van a exportar, ni han indicado de que va a ser sobre un aspecto de muestreo. Entonces ahí vienen los problemas y después están buscando la manera de cómo se llama ese contrato, pero sin tú ya lo firmaste y ya estableciste los aspectos de negociación, entonces hay que, ok, hay otra persona que indica que no escucha. ¿Se está escuchando bien? Sí, sí se Sí, se escucha. escucha. Entonces, Sí, se escucha. debe ser un problema de esas personas. Perfecto, entonces hay que estar preguntando porque si a veces, ujú, bueno, sí. Acá si se escucha bien, debe ser su computadora. Perfecto. Su computadora debe estar mal. Ujú. Listo. Entonces, el contrato de compraventa internacional tiene las siguientes obligaciones del vendedor o exportador. Las obligaciones que esto siempre lo repito porque eh, a veces no lo entienden las personas y a veces cuando yo he estado como una de las partes, después que hemos firmado, recién cuando vienen con su letrado dicen, ¿qué has firmado, no? Sí, pero acá dentro de las obligaciones es la entrega de la mercancía. Transferir la propiedad si mediante un documento se transfiere la propiedad. Normalmente en el caso marítimo se transfiere la propiedad, en este caso con el documento de transporte. Ustedes endosen en la parte posterior ¿cómo se llama? El documento de transporte, el denominado el BDL, el conocimiento de embarque. Y ahí están dando ¿cómo se llama? El pie que esa mercancía sea transferida a la otra persona. Entonces, a veces cuando se pierde el documento de transporte, ¿cómo se llama? De transportes, eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, hacer la entrega de los documentos relacionados con la mercancía, el transporte si se ha acordado en el contrato, o la identificación de la mercancía, las características. ¿Qué es obligación normalmente de comprador e importador? El pago de la mercancía y el recibimiento de la misma. Entonces, ahí tenemos claramente nuestras obligaciones. ¿Qué más tenemos que ver en las características del contrato de compraventa internacional? Primero que tiene que ser consensual. ¿Qué significa esto? Que reposa en el acuerdo de las voluntades, tanto el importador, exportador, vendedor o comprador, que deben convenir en la integridad de las cláusulas, es decir, ambos tienen que establecer bien claro la mercadería, el precio, los plazos, las obligaciones, las responsabilidades, forma de resolver los conflictos. Es decir, ambos tienen que ir un punto por punto estos aspectos. Pues eso es consensual, no es que alguien le obligó a hacerlo. Conmutativo, en este caso, las obligaciones o prestaciones que emergen del contrato deben ser apreciadas inmediatamente. Es decir, que el valor de la mercancía debe ser equivalente al precio pactado. ¿Qué significa esto? Que ustedes cuando negocien, esto ya es un aspecto previo, porque previamente tú has establecido una cotización. Previamente ustedes, digamos, abrieron una contraoferta. Entonces, cuando ya usted llega al posicionamiento del contrato, debe estar bien claro y preciso cuál es el precio en base al ICOTER que hay en el negociado. Libre discusión porque las partes en igualdad de situaciones establecen un mutuo acuerdo. Los extremos del contrato establecen un aspecto aspecto de idoneidad. Cada parte está en su defensa de los intereses que buscas y la oportunidad de que discutir, analizar o establecer bien tu contraoferta. Es decir, en esto, como les indiqué claramente, es como antes hayas discutido, hayas debatido, hayas indicado claramente cuál es tu postura en tu aspecto de negociación. Principal, porque el contrato de compraventa tiene la existencia propia de emerger en otros contratos accesorios. ¿Qué podría ser un contrato accesorio? Un contrato de distribución, un contrato de un agente comercial, dependiendo de las necesidades de ambas personas, ¿no?
Ok. Y de acá nos faltó, ¿dónde estoy? De discusión. Principal nominado está regulado por el modo preciso de inconfundible Convención de Viena de 1980 y la ejecución instantánea, que vendría a ser las obligaciones emergentes de un contrato se cumple una sola vez. Se transfiere su dominio, el comprador adquiere la mercadería, el comercio internacional puede ser también un trato sucesivo cuando las obligaciones de ambas partes o de ellas se ejecuten en la prestación periódica o sucesiva como ocurre en el importador y exportador. ¿Mantiene lazos comerciales? Sí, porque también existen en temas cuando usted negocia, hay dos tipos de negociación que también hay que tener en cuadro en la negociación. Hay una negociación tipo colaborativa, que viene a ser que es un win-to-win, es ganar o ganar. Es decir, yo establezco una negociación colaborativa en el cual yo tengo una intención de trabajar hacia largo plazo. Quienes mucho trabajan en un aspecto de negociación colaborativa y que es en una negociación. Son, digamos, los europeos específicamente. En el caso de una negociación tipo distributiva, que a veces lo mencionan, es cuando tengo un tipo de negociación en que es ganar y la otra persona perder. Es win to lose en este caso. En ese tipo de figura, esas son negociaciones a corto plazo y son específicas. Entonces, ahí tú tienes que saber mucho el aspecto cooperativo, el aspecto de cómo ir trabajando sobre presión, identificación, el aspecto de prueba, digamos, lo que sea en el vegateo. ¿Ok? En el Perú mucho se aplica el vegateo específicamente. Los chinos lo aplican continuamente en este caso, que también le llaman en la negociación tipo pesetero. En este que vas viendo, cuando ustedes van al taxi, bueno, ahora con el tema esto de ¿cómo se llama? De que tú puedes negociar por Uber. Bueno, antes ustedes iban, creo que normalmente también existe, que van y el taxista le dice, tú le dices cuánto, el taxista te pone un precio de 10, tú le juegas a 9 y el taxista dice, no, 9,5, ok, ya ese precio negocia. Entonces, también existe la negociación tipo regateo, que a veces se pactea en este caso. Bueno, algunos nos pone acá que necesitan que una guía de icoteo. Bueno, yo te recomiendo, como indica, dije Brian nos ha puesto que leas el libro de los psicoteos de Roberto Zagal. Es muy recomendado en este caso este libro. Este doctor, en este caso, te da, digamos, los tips para que puedas ver en este caso, ¿no? Es necesario que puedas invertir y lo puedas tener. O entras a internet y en internet también buscas Psicoteo 2020 y lo vas a encontrar directamente, ¿no? Entonces, ahora la información creo que está más fácil de obtenerlo, ¿no? Entonces, entra a internet y busca Encontrar 2020 y lo vas a encontrar con facilidad, ¿no? No hay ahora, ¿cómo se llaman? La información es pública, entonces no hay inconveniente para esto. Ujú. Ok, nos dicen ahora, profesor, el contrato que el momento debe se puede adicionar la inscripción completa del producto y las garantías que se deben producto a comprar. Bueno, como lo he indicado directamente entre los aspectos, lo mencioné claramente acá, de las especificaciones se establece la cantidad, calidad, y acá lo dije en esta parte, especificaciones técnicas. Y si nosotros queremos ser más específicos de lo que estamos negociando, tienes que, ¿cómo se llama? Buscar las especificaciones técnicas del producto. Es básico, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener una especificación técnica que no corresponde y cuando llegue el producto, el cliente me puede rechazar. Entonces, eso, ¿cómo se llama? Ya son cosas bastante, ¿cómo se llama? Genéricas para poder trabajar. Entre los conceptos prácticos para elaborar un contrato, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Primero, la legitimidad de las partes. Es decir, el que firma un contrato debe tener, ¿cómo se llama? La edad legal correspondiente. Por ejemplo, acá en el Perú son 18 años. Si tú vas a Estados Unidos, la edad, digamos, legal es 21 años. Entonces, si te firmas un contrato con un chico de 19, no es válido. Entonces, antes de celebrar un contrato, tienes que ver y diligenciar, en este caso, verificar si la persona está registrada, si tiene autorizaciones para hacer los negocios,
para asegurarse que esa persona designa o firmar un contrato internacional en nombre de la compañía. Es decir, si esa persona está autorizada para firmar por la empresa. Ejemplo, si tú vas a hacer un contrato, chequea por la ficha web quiénes son las personas autorizadas o son los representantes de la empresa. Ok, chequea en la ficha web, entra ahí y ve quiénes son los representantes de la empresa. O también pide los, ¿cómo se llaman? Los datos de la vigencia de los poderes. Y en la vigencia de los poderes vas a observar si esa persona está autorizada para firmar contratos. Entonces es algo que hay que manejar en este caso. En este punto importante, el ámbito geográfico, si la capacidad de una de las partes es para participar en un negocio que se limitará en virtud a los contratos geográficos o específicos en este punto. Además, en algo muy importante hay que ver ok, ¿cómo sabes si está autorizado? Pide esos documentos a la empresa. Eso tienes que hacerlo. Es decir, si tú vas a firmar con un negocio, si ellos pueden ver tus documentos, ¿por qué no le puedes pedir a él? Es por aspecto de claridad. Si tú dices, ¿cómo sabes si una persona está autorizada? Yo lo que hago siempre cuando he tenido que firmar con alemanes, ingleses o chinos también he tenido cuando he hecho un servicio de EP. Lo primero que le pedimos a ellos, muéstrame tu contrato, bueno, muéstrame si tienes vigencia por eres y más cosas. Entonces, si tú quieres hacer algo transparente, lo tienes que mostrar. Eso ya depende del aspecto de negociación específicamente. Deberes y obligaciones, responsabilidades, el contrato debe ser especificado en reglas Incoterm, que se deben aplicar en un acuerdo comercial para establecer derechos, riesgos en este caso. En el caso de licencias, hay aprobaciones gubernamentales que pueden ser necesarias para importar en estos aspectos. Propiedad intelectual también puedes usar para transferir derechos de propiedad intelectual o contratos para disposición establecidas en medios oportunos. Acá tienen los psicotep, que esto solamente lo voy a mostrar porque lo voy a mostrar porque esto no es parte de la exposición, simplemente lo voy a poner que tienes que mencionar los psicotep, los SWOT, los FreeCavier, los FAS, el FOX, CFR, SIC, CPT, DAT o DAP. Eso son los que más comúnmente se utilizan. Ahora, los consejos prácticos son la comunicación es esencial en los contratos. Sí, como les digo, en el caso de una negociación, tú tienes que mostrar todas tus fichas y el otro también tiene que hacerlo. Entonces, yo cuando he tenido que hacer negociaciones, tranquilamente, si yo tengo que ver la legitimidad de mi parte, digo, estas son las mías, muéstrame las tuyas. Si no, no voy a hacer un negocio a largo plazo, ¿no? Contratos generalmente incluye la cláusula de confidencialidad. Sí, también tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, acá si tienes una empresa con un documento que entregas una donde indica que ahí tienes que leer la vigencia de poder. En la vigencia de poder están los datos. ¿Ok? Ahí tienen que chequearlo. También en la ficha web tú chequeas y ahí están los representantes de la empresa. Entonces tienes que pedirlo. Simplemente, si no lo haces ya, eso es porque tienes que solicitarlo y hacerlo. Ya esos son aspectos contractuales que lo tienen que manejar ustedes. Listo, en los contratos hay que saber, digamos, hay información que es confidencial, que ambas partes tienen que mencionarlo. ¿Ok? La vigencia de contrato, hay que ver, el contrato es en evento único, que es una veneración anual. La terminación, si quieren rescindirlo, también es importante, y la legislación aplicable. ¿Ok? De los contratos internacionales, hay que originalidad de su país, hay que esperar que prefiere las leyes, en este caso, ¿no? Ujú. Ok, yo no recomiendo ni boicoteo, los psicoteos los tienen que establecer ustedes mismos cuando negocian. Yo sí no recomiendo ni coteo. Lo que sé específicamente que acá en el Perú, normalmente tenemos que como un 70% se utiliza el FOB. El otro 10% utiliza el SWOT y algunos utilizan un término CFR. Ok, eso ya ustedes negocienlo. Yo no voy a, digamos, eso lo establecen ustedes en una negociación. Ok, eso no lo manejo mi persona porque eso es
según hasta tu experiencia de negocio que tengas, ¿no? Específicamente. ¿Cuáles son los errores que a veces cometen? Y los clásicos, ¿ah? Los clásicos de la negociación. ¿Cuáles son? Descripciones vagas de deberes y obligaciones de las partes, sí. Son muy ambiguos cuando hacen un contrato. ¿Ok? Se trata de evitar demasiado el abierto de interpretación, es decir, que el abogado ahí te gana, porque dejas muy ambiguo las cosas y simplemente el aspecto genérico te puede matar en tu trabajo. Información incompleta. Es importante llegar a un acuerdo en la mayor cantidad de información, establecer lo que sea posible, como mínimo el alcance, la responsabilidad, las condiciones, el pago a discutirse y definirse claramente a la negociación. Lenguaje también es muy ambiguo y confuso. Es cuántas he visto que le dejan, digamos, esos términos, digamos, de ambigüedad y después la otra parte gana en el negocio, ¿no? El hecho de que un contrato, documento legalmente vinculante, que tenga un lleno de términos legales, es decir, que te lo hacen tan complicado que no entiendes lo que está firmando. Entonces es muy importante ahí que lo trabajes mucho con tu abogado o hacerlo más claro, preciso, para que nadie se entienda de una manera diferente, ¿no? En nosotros, si quieren ver un contrato, entren a la página web de PromPerú. Nosotros tenemos exportemos.p. Ahí hay una guía de contratos internacionales. Ahí les recomiendo, entren en exportemos.p, busquen asesoría especializada y ahí buscan logística. Y ahí les va a salir la guía de contratos. Ahí lo visualizan y ahí lo tienen. Ya terminamos con los que son contratos internacionales y ahí nos vamos a los contratos de distribución. ¿Qué hace un contrato de distribución? Permite al fabricante de diversos productos venderlos a personas denominadas de distribuidor, en la que se encargará de una venta al menudeo. Ok, vale decir que el distribuidor tiene la función de ser un intermediario entre los fabricantes y los consumidores. Ok, el distribuidor también en este caso tiene beneficios que pueden ser en el aspecto existente del precio de compra, la venta o su comisión que quieren ganar. ¿Qué más tenemos acá? El contrato de distribución se patentiza desde el momento en que termina la empresa en que fabrica. Determinación de los productos, encargar a la otra compañía a comercializar o distribuir o la introducción de los productos que tienen una zona de mercado. Bueno, si quieren ponerle el nombre de broker, sí existe como broker, otros pueden ser agentes comerciales, otros agentes distribuidores. Eso ya depende, digamos, el término cómo se aplica en dicho país. También tenemos lo que es el contrato John Venture. Ujú. En el caso de John Venture, el John Venture es el acuerdo de las empresas que dedican el aporte de los bienes y servicios para ejecutar un proyecto, ¿ok? Una actividad económica. ¿Qué viene a ser? Una de las partes tiene el capital, el otro tiene conocimiento, específicamente. ¿Ok? ¿Quién dice? Mira, yo tengo el dinero para poder trabajar y tú tienes el know-how, tienes el aspecto de cómo hacer las cosas, entonces nos asociamos. ¿Ok? Tú puedes poner las máquinas, yo pongo el dinero o tenemos la materia prima, hacemos la producción y comenzamos a exportar. Ahí sí hay que tener muy en cuenta, en este caso, los, eh, los términos claramente de cómo trabajarlo, ¿no? Caso de éxito y un invento, ¿cuál tenemos? McDonald's, Coca-Cola, en este caso, que se juntaron ¿para qué? Yo tengo la hamburguesa y tú tienes la gaseosa. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Digamos, ambos podemos salir ganando en este negocio. ¿Ok? Se juntaron y han tenido un éxito. ¿Por qué? Porque tú tomas tu hamburguesa, que es una comida rápida, y a la vez tienes una bebida. Entonces se logró tener un buen trabajo con esto. Tengo una comisión, también existen en el negocio los comisionistas. Los comisionistas que viene a ser un contrato de comisión mercantil que realiza un comerciante, ¿ok? Llamado comisionista. Esta persona es un obligado ¿para qué? Con nombre propio, en este caso, hacer las relaciones de acciones comerciales. eh, Tú contratas a alguien que necesite que te dé información y sobre eso, o coordinar con tu agente de aduanas, tu agente de carga. Entonces esta persona dice, no te preocupes, yo coordino con la agente de aduanas. No te preocupes, yo coordino con la agente de carga. Yo coordino con la línea naviera. ¿Qué logras con esto? Que ya tú no te preocupes y la otra persona hace el trabajo. ¿Ok? Entonces existen los comisionistas que hacen eso. Tanto para el importador como el exportador.
Eso va a depender de cómo quieras hacer el negocio. Este convencionista es un independiente que tiene mucho conocimiento, digamos, con aliados estratégicos en el trabajo. ¿Ok? Te puede hacer un plan comercial, te puede decir cuáles son los costos de un negocio. Entonces, estas personas son muy importantes en el trabajo, ¿no? El comisionista está obligado, el comisionista no asume ni riesgos derivados. ¿Por qué? Porque simplemente es un intermediario, alguien que te está asesorando y por asesorarte te cobra una comisión. ¿Ok? Acá tenemos el agente intermediario, lo que es denominado un broker. El broker es un agente de una empresa que tiene cometido de ejecutar operaciones de compra en los mercados tanto financieros o con los clientes que demandan. Este intermediario se conecta con el comprador o con un vendedor, es decir, juega para las dos paredes. Este broker de negocios asume los propietarios de las empresas, prepara un negocio de venta o enseña los negocios de una cartera, que ubica el aspecto de una venta o prepara en aspecto de documentos necesarios para cerrar un trato. ¿Ok? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las obligaciones de un agente? Esto es importante tenerlo en cuenta para que a veces lo tomes la diferencia, ¿no? Con obligaciones de agente debe actuar con una buena fe y velar por los intereses de otros los representados. Es obligado a ocuparse de la promoción de venta, se ha encomendado, informar al empresario de todo lo necesario para una buena gestión comercial. Sobre todo la solvencia de futuros compradores, es decir, que te da mucha información, te da la plancha de quiénes podrían ser tus compradores o te da la plancha de los posibles, digamos, vendedores. En este caso, te establece las instrucciones que no afecta a su independencia también. Atiende quejas o, digamos, o reclamaciones que tenga un comprador de lo necesario. También puede llevar una contabilidad independiente, sí, para unos empresarios. ¿Cuáles son las obligaciones del empresario que contrata a un agente intermediario? De suministrar a la gente las muestras, los catálogos, tarifas, documentos necesarios para hacer el movimiento de las actividades. También este facilita que la agente de información sea necesario para desarrollar o advertir el volumen de operaciones en lo que se espera con el agente comercial. También se establece que los plazos determinados, las notificaciones para aceptación, las operaciones que sean necesarias para comunicarse. La notificación del agente según el producto vendido, la ejecución de un contrato comercial. También hay que ver que hay que pagar a la gente las remuneraciones según su contrato. Es decir, esta gente comercial, por si acaso, no trabaja gratis. ¿Ah? Te coordina, te vienen las tarifas, te da toda la información. Pues esa información no es gratis. Por cada servicio o por cada acción que él haga, te va a cobrar. ¿Ok? No piensen que es un trabajo conjunto, ¿no? Él te va a decir, pues, al brindarte el agenciamiento banero, te cobra tanto. Por brindarte el agenciamiento de carga, tanto. Por, digamos, por encargarte de contactarte con el cliente, te cobra tanto. Es decir, este te cobra por cada servicio que tiene. ¿Ok? ¿Cuáles son las diferencias entre un comisionista y un agente? Una figura a realizar un contrato es la diferencia principal entre uno radica en el establecimiento de un trabajo puntual, lo que le decía. Trabajo puntual por un contrato de comisión entre la agencia, entre otros contratos continuos. Por ejemplo, dice, la comisionista actúa con nombre propio por cuenta de un comitente, tiene a mayor responsabilidad y autonomía. En caso de la agencia, actúa a nombre de la operación del principal, provee negocios a nombre de su mediante. Entonces, ya ven. Después tenemos lo que es el factoring. El factoring es una alternativa que tienen las empresas para adelantar la modalidad de cobro. A veces la gente necesita liquidez. Es decir, estás en cuentas tienes muchas cuentas por pagar o tienes, digamos, tienes muchas cuentas por cobrar en este caso. Tienes un montón de cuentas por cobrar y no sabes cómo cobrar. Y tienes que pagar a tus proveedores, tienes que pagar tus impuestos, tienes que pagar empleados. ¿Qué haces? Buscas una empresa de factoring. Esta empresa de factoring, ¿qué va a hacer? Digamos, mira, tú tienes la factura, dámela a mí, yo la cobro. Ya, pero digamos, yo no te voy a pagar el 100% de la factura. Te pagaré el 80 o 70% y el 30% es mi comisión. Pasa así, sí pasa en algunos momentos cuando no tienes los fondos necesarios.
Ujú. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los requisitos que hay que firmar un contrato? Las facturas deben ser originales y correctamente firmadas para la emisión de una obligación de pago. ¿Qué facturas que no estén vencidas? Eso también es necesario, ni cedidas a otras entidades. Las facturas deben pertenecer a una serie de productos entregados o servicios prestados. Conocer plenamente la fecha de vencimiento de la factura. Ujú. Además, es necesario tener una notificación del deudor de la necesión de las facturas del cliente en entidad de factor. Por último, el requisito sería necesario hacer un análisis de riesgo. Es decir, lo que va a hacer cualquier entidad, digamos, de factory, va a analizar, digamos, quién es el deudor. Hay que analizar si tiene solvencia. Es decir, como todas las empresas de riesgo, ¿qué hacen? Primero analizan a quién tienen que, digamos, cobrarle y te van a sacar todo su historial crediticio. Es decir, por ejemplo, a cualquier persona común y silvestre, ¿qué hacen? Antes de darte un crédito o algo, por ejemplo, si a mí yo pido un préstamo al banco, el banco va a analizar mi historial crediticio, cuántas veces he pedido préstamo, cuántas veces he pagado, cuántas veces no he tenido ni un problema si estoy en Canal Verde. ¿Ok? Si ven que yo estoy en Canal Verde y siempre cumplí con mis obligaciones, simplemente me dan un crédito al toque. ¿Cuáles son las ventajas a las pequeñas empresas y medianas? Facilidad, facilitar mucho la liquidez en los momentos difíciles. Las empresas también se olvidan de cobrar esa deuda. En estos casos, la empresa también del cliente ahorra tiempo al no tener que realizar las acciones necesarias de cobro. Entonces, miren todo lo importante en el factor. Después tenemos lo que viene a ser un contrato know-how. ¿Ok? Ah, en el caso de know-how, es un contrato en el cual los dos sujetos intercambian información de qué? De conocimientos exclusivos. ¿Ok? Con la finalidad de nosotros, ¿qué quieres hacer? La posición privilegiada ante sus competidores, el aspecto de comprometerte, una serie de obligaciones también es importante. El contrato es complejo, unas cláusulas particulares que se pueden dar y se pueden dar algunas veces, que se sostienen en la necesidad de una regulación específica, también eso también hay que tener en cuenta. Nos encontramos también un contrato que aspecto técnico, comercial o económico. También a veces es importante tener muy en cuenta en estos aspectos el conocimiento de ambas partes. Y también está lo que es la franquicia, ¿no? Eh, bueno, acá Raiza les ha pasado un link. Si quieren las PPTs o la presentas o los videos, por favor, regístrense en el formulario que está ahí. Ahí dice, por favor, registrar el correo del link. Si usted quiere recibir este material, regístrese en el correo. Por favor, no lo hagan externamente porque no lo van a registrar. ¿Ok? Creo que estamos siendo bien claros. ¿Ok? En el contrato de franquicia, el documento que firman las partes es para qué. Esto de franquicia nació porque si alguien tiene un conocimiento, si alguien ya tiene una manera de cómo trabajar y tú quieres evitar el riesgo, a veces dice, quiero evitar el riesgo. Y a veces le pregunto, ¿qué quieres evitar el riesgo? Saber si este negocio funciona. Acá, entonces, ¿cómo puedes tener el riesgo de ese aspecto de salto de fe si eso funciona o no funciona? Simplemente en este caso te pones una franquicia tipo McDonald's o como se llama como KFC, tú eres el franquiciado y te da todo el conocimiento para qué, para cómo se elabora el producto, cómo se vende, cómo se pone el stand y demás cosas que son necesarias en la franquicia. Ujú. ¿Qué tipo de principales? A veces preguntan cuáles son las desventajas que tiene. Puede ser que no puedas hacer un uso amplio de la libre marca. Sí, en ese caso sí. Tiene establecido de cómo establecer su marca, cómo es el formato también, cómo tienes que diseñar, cómo tienes que enseñar las capacitaciones también es importante, cómo se toman las tomas de decisiones. Entonces ahí no te puedes exceder si no te tienes que seguir un parámetro de ejecución. Ujú. ¿Qué más tenemos que tener acá? El seguimiento constante detallado del franquiciante, no garantizar el desarrollo de negocios ni las condiciones socioculturales. También la diferencia de competitividad frente a otros negocios. Eso también es necesario. ¿Qué tipo de franquicias han aparecido? Starbucks, mucha gente se va a tomar su café en Starbucks. Tienes un sitio bastante tranquilo, un sitio donde puedes trabajar correctamente.
Esto es para los freelance que a veces están trabajando en su computadora o cuando comienzan a hacer un trabajo de la universidad, también tienes en este caso. También tenemos lo que es la franquicia B+, que es el caso para bienes raíces. También es que tomarlo en cuenta. El contrato de licencia y marcas también aparecen en los negocios, ¿no? Como por ejemplo, tienes un licenciatario. Por ejemplo, en Perú tiene una licencia de marca en el que es la marca país. A veces gente toma esta marca y después quiere exportar con esa marca y no lo puede hacer porque no es licenciatado. ¿Ok? Hay que pedir solicitud, permiso para usar una licencia. Así de fácil no es. Quién lo elaboró, cómo lo tiene que vender o cómo tiene que otorgarse esa licencia son muy importantes. Como Coca-Cola, Nike, cómo se llama Apple o Mastercard o Samsung o Shell o Starbucks, todos ellos tienen una licencia de marca. Por ejemplo, unas marcas que han tenido éxito son Star Wars, okay, que la marca está sujeta danesa para tener bloques de plástico, que hay comprado juegos como se llama Avengers, Sims o Star Wars, Minecraft, Batman o James Bond o entre otras cosas. O eGens, en este caso, para los juegos de FIFA. ¿Okay? Entonces es muy importante que hay que tomarlo en cuenta. Y la última que también se utiliza en los negocios es el leasing. ¿Ok? El leasing en este caso constituye una importante herramienta financiera que se trabaja para largo plazo. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo cuando trabajaba en mi agencia aduana, lo importante acá era que empresas traían máquinas que tenían una renovación de 3 años, 4 años. ¿Por qué? Porque esas máquinas eran innovadoras en el aspecto textil, en el aspecto de procesamiento de alimentos o digamos, en el aspecto de manufactura. Entonces, ¿qué hacía? El banco era el que venía a nombre del banco, el banco se lo cedía a una empresa y la empresa iba pagando, en este caso, digamos, sus cuotas del alquiler de la máquina. Terminado el pago del alquiler de la máquina, terminado de pagar todas las cuotas, le preguntaba a la empresa, ¿quieres todavía la máquina o no? Ok, si decía la máquina, ya te lo daba a ti, digamos, a lo que quedaba restante la cuota. Y si decías no, simplemente te decía, ¿quieres otra máquina para que te traiga y puedas innovar? Sí. Y la máquina quedaba con el banco y el banco que hacía, te lo ponía, digamos, para poder trabajarlo o de hacer otra empresa que necesitaba, ¿no? Entonces tenemos leasing que se entrega los bienes para uso y goce y otro se entrega dinero. Tenemos por crédito, que es una operación donde la entidad financiera realiza un préstamo por una cantidad de dinero determinada a una persona y este último se compromete a devolver la cantidad solicitada además del pago de intereses, de vengados, seguros que corresponden. Y el leasing, en este caso el leasing es una modalidad diseñada esencialmente para la adquisición de bienes y productivos. Se firma un contrato, ok, del leasing para entrega del mismo a vendatario. Al finalizar el contrato, ¿qué tienes? Comprar el bien de porcentaje mínimo, renovar el contrato de una venta más baja y devolver el bien. Ok, con esto les he dado toda la información referente a los contratos internacionales que existen en referencia a lo que estamos pactando el día de hoy. Muchas gracias, Raiza. Espero que haber resuelto todas las preguntas que se han presentado en la exposición. Muchas gracias, Juan Carlos, por la capacitación del día de hoy y muchas gracias a todos por su asistencia. En caso alguno tuviera alguna pregunta antes de terminar, puede levantar su mano o escribirlo en el chat para que Juan Carlos pueda responderla. Tenemos dos manos levantadas. Geraldine, en caso tuvieras alguna pregunta, puedes activar tu audio. O en todo caso, Ricardo Rebasa. Ok, hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Señor Juan, hace un momento cuando hablaba sobre las legislaciones, mencionaba de que las responsabilidades iba a depender en el país en el que se encontraba. Pero esto no va a depender tanto del ICOTER, porque el ICOTER es el que te designa hasta dónde son tus responsabilidades, tanto como importador como exportador. Entonces, siento yo que, capaz me equivoque, seguramente me equivoco, de que no necesariamente la responsabilidad cae en el país, ¿no? Bueno, yo te estoy diciendo, tú tienes tu ICOTEO, eso sí, establece el aspecto de negociación. Pero sin embargo, el contrato, cuando tú tengas que después hacerlo efectivo,
si tienes una discrepancia, ¿cómo lo vas a establecer? Mm, o Es decir, sea, tú lo has puesto en un contrato, yo tengo Icotep FOB, sobre eso lo ajá, vamos a pactar. Y yo voy a decir en qué legislación lo voy a trabajar. Y si tienes tu Icotep, en contrato de compra-venta. Y ahí tú dices en dónde si quiero resolver ese contrato o quiero tener un aspecto de, digamos, de, quiero llegar a una solución. Entonces, en ese tipo de conflicto, vas a tener que aplicar el contrato y decir, ya, ok, acá las partes han negociado en cómo se llama, en Cotep-FOB. Ok, estamos en Cotep-FOB. Y alguna de las partes dice que no ha cumplido con lo que corresponde al Cotep-FOB. Entonces, ¿en dónde vamos a llevar este aspecto de solución? claro, eso sería dependiendo. Entiendo que con FOB tendría unas responsabilidades, pero siento que si es que no nos ponemos de acuerdo, iríamos a un arbitraje, ¿no? Un arbitraje internacional ¿Dónde lo pones eso? en el contrato. Ya, pues entonces, Ajá. Ok, ok, listo, gracias. ok, listo. Ok, Eh, una, Baisa, una con eso consultita, Juan, por terminamos. favor. Sí, dígame. Una consulta. Estamos de acuerdo que los Incoterm son reglas, no son leyes, pero al colocarlo en un contrato de compra-venta, se debe cumplir sus funciones, ¿no? Sus indicaciones. ¿Es así? Ok, te establece las obligaciones de ambas partes. Ok, el contrato es como el marco que le pones. Entonces ahí tú vas a establecer tu psicoter y dependiendo de ambos, si lo desea, lo cumple correctamente los términos del ICOTER. Si alguna de las partes no lo cumple, ¿qué vas a tener que hacer? Establecer una especie de resolución de contrato, que en alguno no cumplió lo del ICOTER, o también en este caso podemos ir a una especie de arbitraje, dependiendo de lo que ustedes desean dentro de su negociación. Y otra preguntita. En el caso de que yo tenga un distribuidor en otro país, ese distribuidor se encarga de conseguirme clientes y vender por medio de una comisión. O sea, yo tendría que exportarle a digamos, a ese comisionista, tendría que exportarle y con eso hacer un contrato. Pero tengo que hacer otro contrato por lo que él venda interiormente para cobrar comisión o se puede hacer un contrato tipo completo. No sé si Tú me no dejo puedes hacer un entender. contrato completo, hasta ellos ya tienen contratos tipo adhesión. ¿Qué significa un contrato de adhesión? Que ya ellos tienen contratos ya preelaborados. Lo que tú tienes que tener mucho cuidado, ¿qué significa cada cláusula? ¿Me entiendes? Sí, Yo he tenido contratos con distribuidores internacionales. Y en los contratos de distribuidores internacionales ellos ya me muestra un tipo de, ¿cómo se llama? Cláusulas pertinentes. Por ejemplo, en estos contratos de distribución decía, cuando llegue a mi país, este es el costo, digamos, de almacenamiento de producto. Este es el costo, digamos, de inventario. Este es el costo digamos, de control, ¿cómo se llama?, de traslado a cada zona de mi zona geográfica. Hasta acá llego. Si es una parte adicional, si es otro sitio donde no tengo, digamos, jurisdicción, simplemente no te puedo distribuir. Entonces, yo cuando he tenido esos tipos de contratos de distribución, tienes que preocuparte desde que el producto, digamos, ingresa a su punto de destino, preocuparte, como te digo, en el aspecto de almacenamiento, en el aspecto de, ¿cómo se llama?, de control y seguimiento, y también ver cuánto se ha vendido correctamente en cada una de las cosas. Esa es una recomendación. Yo sí, mucho fíjate eso, y son ya contratos ya, como te digo, parametrados y con cada una de las cosas. Lo que sí te tienes que preocupar cuando llega a destino, en esos tipos de contratos de distribución, sí te dicen el rango, digamos, hasta dónde pueden distribuir producto. ¿Por qué? Porque en otras zonas habrá otro distribuidor que tiene las mismas prioridades y ellos no sé, ¿cómo se llama? Se limitan por un aspecto geográfico. Es una recomendación que te puedo decir, Hugo. ok. Gracias, Juan. Muchas gracias. Ujú. Buenas tardes. Sí, dígame. Sí, ¿cómo está? Rosa Ruesta. Le hice una consulta hace un rato, creo que no pudo leerla. Nosotros, la empresa está interesada en comprar un ítem desde Perú a un fabricante europeo.
pero queríamos, como es una carga bastante voluminosa y contenerizada, más de 30 containers, queríamos hacer el despacho directamente hasta Centroamérica, que es donde está el cliente final. Entonces, lo que queríamos saber es, como obviamente nosotros necesitamos en la operación, es una comercialización, porque además va con productos fabricados por nosotros, esto es un ítem, una mercadería que también tenemos que llevar hacia ese destino final. Queremos saber si es que tengo que refacturar, ¿no? Para efectos de margen, etcétera, lo que me está vendiendo el fabricante europeo, o cuál sería la manera documentaria de poder yo exportarlo sin necesidad de traerme todo esto para acá, para el Callao, y reenviarlo a República Dominicana. ¿Cómo sería la figura? ¿Tengo que hacer un endoce de BL o algo por el estilo? Queríamos esa recomendación de su parte. A ver, ¿cómo es esto? ¿Ustedes desean importar materia prima y de acá transformarlo? Es No, lo es que me... mercadería. No, es mercadería. Mercadería. Es un producto ya realizado por un fabricante europeo. Entonces, por el volumen, porque son muchísimos contenedores, queremos llevarlo al destino final del cliente, pero obviamente quien va a pagarle al fabricante europeo somos nosotros, ¿no? La razón social peruana. Por ende, los documentos, tanto de embarque como de facturación, tienen que estar a nombre de nosotros, que somos quien pagamos la carga, pero el envío debería ser de punto a punto, ¿no? Punto de fabricación y cliente final, que está al otro lado del charco, que está en Centroamérica. Entonces queríamos saber Ya, cómo sería esa a- figura. pero acá el Perú no va a hacer nada, por lo que no entender. No voy a hacer nada, solamente voy a pagar la carga. Ya, entonces, ¿qué hace? Sale de Europa y se va a Centroamérica, así directamente. Correcto, tal cual. Ujú. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer se llama triangulación. Correcto, ajá. ¿Cómo Es sería una... la forma documentaria de esto? A ver, los Y documentos, ¿quién los documentos tiene que emitirlos? Son ustedes. ya, ok. Y ustedes son los que emiten los documentos, no lo va a emitir el europeo. Y dígame, ¿y yo le puedo vender en Incoterm Export o estoy obligada también a venderles el flete? El fabricante europeo me vende a mí en términos export, no me está vendiendo el flete. Ya, sí. Entonces, ustedes tienen que recoger el producto desde allá y Correcto. entregárselo al de Centroamérica. Sí, correcto. Si es que se lo quiero vender en términos FR. La Ya, pregunta es, pero para poder hacer esta triangulación, ¿estoy obligada a vender también el flete o también podría hacer lo mismo y venderlo export? Por no, el si tema tú de haces S-Word, documentación. a ver, si entendemos, si tú lo vendes en S-Word, el de Centroamérica tiene que recogerlo en Europa. Ya, sí, sí, correcto. Tendría que recogerlo en Europa. ¿Y de dónde lo va a recoger? Del mismo europeo. Y él va a decir, para qué voy a tener esta empresa si yo lo puedo hacer la transacción directamente a cómo se llama, a esta Ok. empresa? Entonces, gracias por la Claro, reflexión. si digamos, Entonces, si yo digo, si para qué tengo esta empresa, si lo va a vender en Esgo, me voy, le toco la puerta al ya, europeo y me lo bajo al peruano, ¿o no? ok, entonces tendría que venderle también el flete para que la transacción sea Claro, pues comercialmente tienes que atractiva. venderle en términos, tienes que venderlo en CFR, porque si yo Ya, veo de quién ya está bien. Ya, ok, perfecto. es para Much- mí más fácil, porque dices, ah, ya lo tengo que recoger de la casa del que me está vendiendo el producto. ¿Qué Ya. entenderías ahí? Claro, tiene usted toda la razón. Claro, Ya, perfecto. es como un amigo que una vez tuvo eso, que hizo, uy, tal, sí, ya me dio por dónde está la mercancía. ¿Qué hizo? En el siguiente embarque, yo me acuerdo, me dijo Juanca, mira, son tan, así dijo mi amigo, que me ha dicho dónde tengo que recogerlo. Cuando veo es la misma empresa y está con el logo tanto. ¿Qué hizo? Ya, como compró cantidades pequeñas, en el siguiente, ¿qué hizo? Le compró todo el lote ahí y hasta Ya, ahí hizo contrato de distribución, me acuerdo. perfecto. Sí, justamente vi con interés lo del contrato de distribución, que también es bastante interesante. Le agradezco, señor Bueno, Canosa, por la respuesta. Muy amable, gracias. mire. Ok, gracias. Listo, Baisa, creo que ya hemos terminado.
Sí, Juan Carlos, gracias por la ponencia de hoy y gracias a todos por su participación. Nuevamente les envío por el chat el link de asistencia a los que aún, o bueno, los que se conectaron al final y quisieran ver la grabación, les enviaré a los correos registrados la grabación y la PPT del día de hoy. Gracias a todos y gracias Juan Carlos nuevamente por la ponencia del día de hoy. Que tengan buenas tardes todos. Ok, gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la exposición. Hasta la próxima. Gracias, excelente Gracias. exposición. Gracias. Me he hecho la chica, ¿no?